Sara Valdés tenía 19 años cuando dejó de bailar. Trabajaba en un bar nocturno del centro de Culiacán, Sinaloa. Sí, soy solo una muchacha. Y esa muchacha los va a matar a todos. Uno de esos lugares donde la música norteña se mezcla con el humo de los cigarros y donde los hombres pagan por ver bailar a muchachas que necesitan el dinero más de lo que necesitan dormir tranquilas. Sara era delgada, de ojos oscuros y expresión dura para su edad. Había aprendido a sonreír sin sentirlo, a moverse sin pensar, a estar presente sin estar realmente ahí. Nadie hubiera imaginado que esa joven de mirada apagada, que cada noche subía a una tarima iluminada por luces rojas y azules, guardaría dentro de sí una furia tan silenciosa, tan precisa, tan letal, que terminaría convirtiéndose en algo que ni la propia policía de Culiacán pudo entender hasta que fue demasiado tarde. Algo había cambiado en Sara, algo que no se podía ver en su rostro, pero que estaba ahí, creciendo en silencio, esperando el momento exacto para salir. Y cuando salió, lo hizo de una forma que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Si necesitas saber qué puede hacer una persona cuando ya no le queda nada que perder, suscríbete ahora mismo, porque lo que hizo Sara Valdés no está en ningún manual de crimen. Y tal vez por eso nunca la vieron venir. Sara había nacido en la colonia Tierra Blanca, al norte de Culiacán, de esas colonias que aparecen en los noticieros solo cuando hay balaceras o levantones. Su mamá, Claudia, trabajaba limpiando casas en las zonas residenciales de la ciudad, esas colonias donde las familias tienen 3 carros en la cochera y piscinas que nunca usan. Su papá se había ido cuando Sara tenía 6 años. No hubo despedida. Un día simplemente no regresó del trabajo. Claudia nunca habló de él, y Sara aprendió desde pequeña que hay cosas de las que no se habla en voz alta. Creció viendo cómo su madre se doblaba bajo el peso de las horas extras, de las deudas que nunca terminaban de pagarse, de los insultos de gente que la trataba como si fuera invisible. Claudia limpiaba casas 6 días a la semana, a veces hasta 10 horas al día, y aún así apenas les alcanzaba para pagar la renta de su casa de 2 cuartos con paredes de bloc sin terminar. Sara aprendió rápido que en Culiacán hay 2 tipos de personas, las que mandan y las que obedecen. Las que viven en casas con rejas negras y camionetas blindadas, y las que viven en colonias donde los balazos se escuchan cada fin de semana. Sara estaba del lado equivocado. Pero también aprendió algo más importante, que si querías sobrevivir en ese mundo, tenías que volverte invisible. Y Sara era muy buena siendo invisible. En la escuela era callada, sacaba calificaciones mediocres, nunca llamaba la atención. No tenía amigas cercanas, no iba a fiestas. Se quedaba en su casa después de clases, ayudando a su mamá con las labores o haciendo tarea mientras escuchaba narcocorridos que se filtraban desde las casas vecinas. A los 15 años, abandonó la secundaria. No porque no quisiera estudiar, sino porque su mamá se había enfermado del estómago y los doctores hablaban de una úlcera que podía complicarse si no la operaban. El tratamiento costaba dinero que no tenían. Así que Sara empezó a trabajar. Primero fue en un puesto de tacos en el mercado. Se levantaba a las 5 de la mañana para ayudar a preparar la carne, atender a los clientes, limpiar las mesas grasientas. Ganaba 1,000 pesos a la semana. No era suficiente. Luego trabajó en una tienda de ropa en el centro, donde le pagaban un poco más, pero el dueño la miraba de forma incómoda y siempre encontraba excusas para rozarla cuando pasaba detrás de ella en el espacio estrecho de la trastienda. Sara aguantó 3 meses antes de renunciar. A los 17 años, una de las vecinas de su colonia le dijo que en el bar El Rincón Dorado buscaban muchachas para bailar. «Pagan bien», le dijo la vecina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Muy bien. Y no tienes que hacer nada raro si no quieres. Solo bailar». Sara sabía lo que eso significaba. Sabía exactamente qué tipo de lugar era El Rincón Dorado. Pero también sabía que su mamá necesitaba medicamentos que costaban más de lo que ganaban juntas en un mes. Así que fue. El bar estaba en una calle del centro de Culiacán, entre una taquería y una tienda de celulares. Por fuera parecía discreto, solo un letrero de neón medio apagado con el nombre. Por dentro era exactamente lo que Sara esperaba. Luces de colores, música a todo volumen, mesas pegajosas y hombres que bebían cerveza mientras miraban a las muchachas en el escenario con ojos hambrientos. El dueño se llamaba Roberto, un hombre gordo de unos 50 años con cadenas de oro al cuello y un olor persistente a colonia barata.
La miró de arriba a abajo, le preguntó su edad, y cuando Sara mintió diciendo que tenía 18, él simplemente sonrió y dijo: «Empiezas el viernes». Sara bailaba 5 noches a la semana, de 10 de la noche a 3 de la mañana. Ganaba 2,000 pesos por noche, más propinas. Era más dinero del que había visto en su vida. Suficiente para pagar los medicamentos de su mamá, la renta, la comida e incluso ahorrar un poco. Pero cada noche que subía a ese escenario, algo dentro de ella se apagaba un poco más. Aprendió a desconectarse, a convertir su cuerpo en algo ajeno, algo que se movía por su cuenta mientras su mente flotaba lejos, en otro lugar, en otra vida que nunca tendría. Aprendió a sonreír aunque quisiera llorar. Aprendió a ignorar las manos que intentaban tocarla cuando bajaba del escenario. Aprendió que algunos hombres pagaban extra por privados y que Roberto esperaba que ella aceptara, aunque nunca lo dijera directamente. Sara siempre se negaba, y aunque Roberto la miraba con desaprobación, nunca la obligó. Había otras muchachas que sí aceptaban, muchachas que necesitaban el dinero más que su dignidad. Las otras bailarinas eran como ella, muchachas de colonias pobres, con familias rotas, con historias que preferían no contar. Algunas tenían hijos que mantener, otras simplemente no sabían hacer otra cosa. Compartían el camerino, se maquillaban juntas, se prestaban ropa, pero rara vez hablaban de cosas personales. Era una regla no escrita: no preguntes, no cuentes. En ese lugar, todas eran invisibles. Fue en el Rincón Dorado donde Sara conoció a Miguel Ángel Ruiz. Miguel tenía 22 años y trabajaba en un taller mecánico en la colonia Gabriel Leiva. Llegó al bar un viernes de octubre con 3 amigos del taller. Sara lo notó de inmediato, no porque fuera especialmente guapo o porque destacara entre la multitud, sino porque era diferente. Mientras sus amigos gritaban y silbaban, Miguel se quedaba callado, con una cerveza en la mano, mirando el escenario, pero sin esa mirada depredadora que Sara conocía tan bien. La miraba como si realmente la viera, como si supiera que detrás de esa máscara de maquillaje y lentejuelas había una persona real. La segunda vez que Miguel fue al bar, fue solo. Se sentó en una mesa al fondo y pidió una cerveza. Cuando Sara terminó de bailar y bajó del escenario, él la llamó. Le ofreció 500 pesos solo por sentarse a hablar con él durante media hora. Sara aceptó, esperando lo peor. Pero Miguel solo quiso hablar. Le preguntó su nombre, de dónde era, qué le gustaba hacer cuando no estaba trabajando. Preguntas simples, normales, como si estuvieran en un café y no en un bar nocturno donde las mujeres se vendían por partes. Sara respondió con mentiras automáticas al principio, pero Miguel tenía una forma de escuchar que hacía difícil no decir la verdad. Y poco a poco, Sara empezó a hablar de cosas reales, de su mamá, de cómo había dejado la escuela, de cómo odiaba ese lugar, pero necesitaba el dinero. Miguel escuchó todo sin juzgar, sin interrumpir, y cuando los 30 minutos terminaron, simplemente le dio las gracias y se fue. Regresó la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Siempre solo, siempre pidiendo hablar con Sara, siempre pagando, pero nunca pidiendo nada más que conversación. Y lentamente, Sara empezó a esperarlo. Empezó a buscar su rostro entre la multitud cada vez que subía al escenario. Empezó a sentir algo que había olvidado hacía mucho tiempo: esperanza. 3 meses después, Miguel le pidió su número de teléfono. Sara se lo dio. Empezaron a escribirse mensajes durante el día. Miguel le mandaba fotos de los carros que reparaba en el taller, memes que lo hacían reír, canciones que pensaba que le gustarían. Sara, que nunca había tenido tiempo ni ganas de usar mucho el celular, empezó a revisar su teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje nuevo. Una noche, después de su turno, Miguel la estaba esperando afuera del bar. ¿Quieres que te lleve a tu casa?, le preguntó. Sara dudó. Conocía las reglas: no confiar en los clientes, no mezclar el trabajo con la vida personal, no bajar la guardia. Pero Miguel no era como los demás clientes, y Sara estaba cansada de seguir reglas. «Está bien», dijo. Miguel tenía una moto vieja, una Honda que hacía ruido cada vez que aceleraba, pero que funcionaba bien. Sara se subió atrás, rodeó la cintura de Miguel con sus brazos y sintió algo extraño en el pecho, algo cálido, algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Desde esa noche, Miguel la recogió después del trabajo cada viernes. Dejó de ir al bar como cliente. Ahora solo iba a buscarla. A veces la llevaba directo a su casa, otras veces daban vueltas por la ciudad,
manejando sin rumbo mientras Sara apoyaba la cabeza en su espalda y cerraba los ojos, sintiendo el viento en la cara y olvidándose por unos minutos de quién era y dónde trabajaba. Un mes después, Miguel la besó. Estaban sentados en un puente peatonal vacío, mirando el río Tamazula que pasaba lento y sucio debajo de ellos. Miguel le tomó la mano, la miró a los ojos y le preguntó: ¿Puedo besarte? Sara asintió, y cuando sus labios se tocaron, sintió que algo dentro de ella se rompía, algo que había estado conteniendo durante años. Lloró después del beso, sin poder explicar por qué. Miguel la abrazó y no hizo preguntas. 3 meses después, estaban juntos. Miguel le prometió que la sacaría de ese lugar, que ahorrarían dinero suficiente para irse de Culiacán, para empezar de nuevo en otro lugar donde el nombre de tu colonia no determinara tu futuro, donde no tuvieras que venderte para sobrevivir. Yo trabajo duro, le dijo. Tú también. En 1 año, tal vez 2, tendremos suficiente para irnos. A Guadalajara o a Querétaro, donde tú quieras, pero lejos de aquí. Sara le creyó. Por primera vez en su vida, sintió que tal vez sí había algo mejor esperándola. Dejó de sentirse invisible, dejó de estar sola. Empezó a imaginarse un futuro diferente. Una casa pequeña pero limpia, un trabajo normal, tal vez estudiar algo por las noches. Una vida donde no tuviera que quitarse la ropa para que los hombres la miraran. Pero en Culiacán, la esperanza es un lujo peligroso. Y Sara estaba a punto de aprender eso de la manera más brutal posible. Era una noche de julio. Hacía calor, de ese calor húmedo y pesado que hace que todo se sienta más lento, más denso. Sara terminó su turno en el bar a las 3 de la mañana, como siempre. Se cambió de ropa en el camerino, se limpió el maquillaje con toallitas húmedas y salió a la calle esperando ver la moto de Miguel estacionada en la esquina, como siempre. Pero la moto no estaba. Sara esperó 5 minutos, 10, 15. Sacó su celular y le marcó a Miguel. No contestó. Le mandó un mensaje. Nada. Volvió a marcar. Nada. Una sensación fría empezó a trepar por su espalda. Miguel nunca llegaba tarde. Nunca dejaba de contestar el teléfono. Algo estaba mal. Esperó 2 horas afuera del bar, llamándolo cada 10 minutos, hasta que Roberto salió y le dijo que se fuera a su casa, que estaba cerrando. Sara caminó hasta una parada de taxis, todavía marcándole a Miguel, todavía esperando que contestara. Nada. Durmió mal esa noche. Pesadillas confusas donde Miguel la llamaba, pero ella no podía alcanzarlo. Se despertó a las 6 de la mañana y volvió a marcarle. Nada. Le escribió a los amigos de Miguel del taller. Ninguno sabía nada. No vino a trabajar ayer, le dijeron. Pensamos que estaba contigo. A las 10 de la mañana, Sara ya estaba en pánico. Caminó hasta el taller donde trabajaba Miguel. El dueño, un hombre mayor con manos manchadas de grasa, la miró con lástima. No ha venido. Llamé a su casa. Su mamá tampoco sabe nada. Sara sintió que algo dentro de ella se quebraba. Salió del taller y empezó a caminar sin rumbo por las calles de Culiacán, llamando a Miguel una y otra vez, rezando a un Dios en el que no creía para que él estuviera bien. Fue el hermano de Miguel quien finalmente la llamó a las 3 de la tarde. Sara, dijo con voz quebrada, encontraron a Miguel. Sara dejó de respirar. ¿Dónde está? Silencio. ¿Dónde está?, repitió, más fuerte. Está muerto, Sara. Lo encontraron esta mañana en un lote baldío cerca del Tamazula. El mundo se detuvo. Las piernas de Sara dejaron de sostenerla. Se desplomó en la banqueta, con el teléfono todavía pegado al oído, escuchando la voz del hermano de Miguel que seguía hablando, pero que ella ya no podía procesar. Algo sobre disparos, algo sobre la policía, algo sobre que parecía un ajuste de cuentas. Sara no recuerda cómo llegó al anfiteatro forense. No recuerda el camino, ni quién la llevó, ni cuánto tiempo pasó. Solo recuerda estar parada frente a una ventana de vidrio, mirando el cuerpo de Miguel cubierto con una sábana blanca. Un policía le pidió que identificara el cuerpo. Sara asintió sin hablar. Levantaron la sábana lo suficiente para mostrar el rostro de Miguel. No parecía él. Parecía una réplica mal hecha. Su piel estaba gris, tenía los ojos cerrados. Había sangre seca en su sien. Sara estiró la mano hacia el vidrio, como si pudiera tocarlo, como si pudiera despertarlo. Pero el vidrio estaba frío, y Miguel estaba muerto, y nada de eso tenía sentido. ¿Es él?, preguntó el policía. Sara asintió. Lo siento, dijo el policía,
con esa voz mecánica de alguien que ha dicho esas palabras cientos de veces. Sara no lloró, no gritó, no se desplomó. Simplemente se quedó parada ahí, mirando el cuerpo de Miguel, sintiendo cómo algo dentro de ella se apagaba para siempre. Y en ese momento, algo cambió en Sara Valdés. Algo que nunca podría volver a ser lo que era. Suscríbete si necesitas entender cómo el dolor puede transformar a una persona en algo completamente diferente. El funeral fue 2 días después. Un ataúd barato de madera clara en una funeraria pequeña de la colonia Gabriel Leiva. La familia de Miguel no tenía mucho dinero. Sara ayudó a pagar parte del funeral, con los ahorros que tenía guardados para su escape con Miguel. Ya no tenían sentido esos ahorros. Ya no había escape. Ya no había futuro. La madre de Miguel, una mujer pequeña y arrugada que parecía haber envejecido 10 años en 2 días, abrazó a Sara durante varios minutos. Él te amaba tanto, le susurró al oído. Hablaba de ti todo el tiempo, de cómo iban a irse juntos. Sara no pudo responder. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que no podía hablar. Simplemente asintió y se soltó del abrazo. Durante el velorio, Sara se quedó sentada en una silla de plástico al fondo de la sala, mirando el ataúd cerrado. La gente pasaba, daba el pésame, lloraba. Sara no lloraba. Tenía los ojos secos y la mandíbula apretada. Algunas personas la miraban con extrañeza, como si hubiera algo mal en ella. Tal vez lo había. Fue durante el velorio que Sara escuchó los murmullos, los comentarios en voz baja que la gente hacía cuando pensaban que ella no estaba escuchando. Dicen que estaba metido en algo. Yo escuché que debía dinero. Ajuste de cuentas, seguro. Así son las cosas aquí. Te metes con quien no debes y... Sara apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. No, Miguel no estaba metido en nada. Era un mecánico. Arreglaba carros. Trabajaba duro. Soñaba con irse de Culiacán. No era un criminal. No se lo merecía. Pero en Culiacán, no importa si te lo mereces o no. Mueres igual. El entierro fue rápido. El cura dijo algunas palabras genéricas sobre el perdón y el descanso eterno. Bajaron el ataúd a la fosa. La madre de Miguel lanzó un puñado de tierra y se desplomó llorando. Los amigos del taller cargaron la tierra en palas y fueron llenando la tumba. Sara se quedó parada al borde de la fosa, mirando cómo el ataúd desaparecía bajo la tierra café. Cuando todos se fueron, Sara se quedó sola en el cementerio. Se sentó frente a la tumba recién cubierta y por fin, dejó salir algo de lo que había estado conteniendo. No fueron lágrimas, fue rabia. Una rabia silenciosa, fría, que le quemaba por dentro como ácido. ¿Quién lo había matado? ¿Por qué? ¿Qué había hecho Miguel para merecer esto? Necesitaba respuestas, y en Culiacán, las respuestas no se las da la policía. Sara volvió al bar esa noche, no porque quisiera trabajar, sino porque necesitaba hablar con alguien. Rocío, una de las meseras más viejas del lugar, llevaba años trabajando en el Rincón Dorado. Era una mujer de casi 50 años, con el cabello teñido de rubio y arrugas profundas alrededor de los ojos. Rocío conocía a todo el mundo en Culiacán. Sabía cosas, escuchaba cosas. Sara la encontró en la trastienda, fumando un cigarro mientras contaba su propina de la noche. «Rocío», le dijo Sara, «necesito que me digas algo». Rocío levantó la vista y vio la expresión en el rostro de Sara. Apagó el cigarro contra el cenicero y suspiró. «Sé lo que vas a preguntarme, y no quiero decírtelo. Dímelo de todas formas». Rocío se quedó callada durante un minuto largo, mirando a Sara como si estuviera decidiendo algo. Finalmente, habló. «Tu novio tuvo problemas con unos halcones. No sé los detalles completos. Solo sé que lo confundieron con otra persona. O tal vez sabían quién era y no les importó. Los halcones de la zona norte son impulsivos, chamaco. Matan primero y preguntan después». «¿Quiénes?», preguntó Sara con voz plana. «Sara, ¿quiénes?». Rocío sacó otro cigarro y lo encendió. Le dio una fumada larga antes de responder. «Hay un grupo que opera en la zona de Guadalupe y Las Quintas, como 20 morros. La mayoría tienen entre 17 y 25 años. Son halcones para el cártel. Vigilan las calles, reportan movimientos, cobran piso. A veces levantan gente». Hizo una pausa. «A veces matan gente». «Nombres», dijo Sara. «No». «Rocío, nombres». «No, Sara, no voy a hacer eso.
No voy a darte esa información para que vayas a hacer una pendejada. Esa gente no perdona. Si te metes con ellos, vas a terminar igual que tu novio. Sara se acercó a Rocío y la miró directamente a los ojos. Ya terminé igual que Miguel. El día que lo mataron, me mataron a mí también. Solo que yo sigo respirando. Así que no me importa lo que me pase. Dame los nombres. Rocío sostuvo la mirada de Sara durante varios segundos. Vio algo en esos ojos oscuros que la hizo estremecerse. No era tristeza, no era desesperación. Era algo mucho más peligroso. Era certeza. La certeza de alguien que ya ha tomado una decisión y no va a cambiar de opinión. Está bien, dijo Rocío finalmente. Sacó un pedazo de papel y una pluma de su bolsa. Escribió 5 nombres. Estos son algunos de los que conozco. Se juntan en la esquina de la calle Hidalgo y la Independencia, en la colonia Guadalupe. Hacen guardia ahí casi todas las noches. Le pasó el papel a Sara. Pero escúchame bien, morra. Si haces algo con esta información, no me conoces. Nunca hablamos de esto, ¿entiendes? Sara tomó el papel y lo guardó en el bolsillo de su pantalón. Gracias. No me agradezcas. Probablemente acabo de firmar tu sentencia de muerte. Sara se dio la vuelta y salió de la trastienda sin decir nada más. Esa noche, después de terminar su turno, Sara no se fue directo a su casa. Caminó por las calles oscuras de Culiacán, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra y la capucha puesta. El papel con los nombres le quemaba en el bolsillo. Caminó durante casi 1 hora hasta llegar a la colonia Guadalupe. Era una zona que conocía de vista, pero donde nunca había entrado. Casas pequeñas de bloc sin pintar, calles sin pavimentar llenas de baches, perros callejeros que ladraban a cada persona que pasaba. En una esquina vio un grupo de jóvenes parados bajo un poste de luz. Eran 5. Usaban gorras, pants, tenis caros. Tenían celulares en las manos, vigilando la calle. Uno de ellos llevaba algo metido en la cintura del pantalón. Una pistola, probablemente. Sara se escondió detrás de un carro estacionado y los observó durante casi 1 hora. Estudió sus movimientos, sus rutinas, cómo se distraían con los teléfonos, cómo uno de ellos se alejaba cada media hora para orinar en un callejón oscuro, cómo hablaban entre ellos con esa arrogancia que da saberse intocables. Memorizó cada detalle y cuando finalmente se fue, ya tenía el inicio de un plan. Durante las siguientes 2 semanas, Sara dejó de ser la muchacha que bailaba en el Rincón Dorado. Seguía yendo al bar, seguía sonriendo mecánicamente mientras los hombres le gritaban obscenidades, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba calculando, planeando, preparándose para algo que ni ella misma comprendía completamente, pero que sabía que tenía que hacer. Compró un cuchillo de cocina en el mercado Garmendia. Era largo, de hoja delgada y filo afilado. Le costó 200 pesos. Lo envolvió en un trapo y lo guardó en el fondo de su mochila. También consiguió un bote de gas pimienta en una farmacia y aprendió a usarlo viendo videos en YouTube. No tenía experiencia peleando. Nunca había lastimado a nadie en su vida. La única vez que había visto violencia de cerca fue cuando un cliente borracho golpeó a una de las bailarinas y Roberto tuvo que llamar a sus guardias para sacarlo a rastras. Pero Sara tenía algo más peligroso que la experiencia. Tenía una razón. Y cuando tienes una razón lo suficientemente fuerte, el miedo se vuelve secundario. El primer halcón se llamaba Brian. Tenía 18 años y un tatuaje del número 7 en el cuello. Sara lo había estado observando durante 2 semanas. Era el que siempre se alejaba para orinar en el callejón. Siempre solo. Siempre en el mismo callejón. Siempre distraído. Sara eligió un viernes por la noche. Llegó a la colonia Guadalupe a las 11 de la noche, vestida con ropa oscura y la capucha puesta. Se escondió detrás de unos contenedores de basura en el callejón, con el cuchillo apretado en la mano derecha y el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que Brian no escucharía. Esperó casi 1 hora. Las manos le temblaban. El estómago le daba vueltas. 1000 veces pensó en salir corriendo, en olvidarse de todo esto, en volver a su vida e intentar seguir adelante. Pero cada vez que pensaba en irse, veía el rostro de Miguel en el anfiteatro forense y se quedaba. A las 12:15 escuchó pasos acercándose. Brian entró al callejón, se paró frente a la pared
y empezó a orinar mientras revisaba su celular con la otra mano. No escuchó cuando Sarah salió de las sombras. No sintió nada hasta que el cuchillo entró en su espalda. Sarah no gritó, no habló, simplemente lo hizo. El cuchillo entró limpio, justo debajo de las costillas, en un ángulo ascendente que le perforó el pulmón. Brian jadeó, intentó girarse, pero Sarah ya estaba detrás de él, presionando el cuchillo más adentro mientras le tapaba la boca, con la mano izquierda. Brian intentó gritar, intentó defenderse, pero el aire no le llegaba a los pulmones. La sangre empezaba a llenarle el pecho. Sus piernas cedieron. Sarah lo sostuvo casi un minuto, hasta que el cuerpo dejó de resistirse y se desplomó contra ella con todo su peso muerto. Entonces Sarah lo soltó. El cuerpo de Brian cayó al suelo con un ruido sordo. Sarah se quedó parada ahí, mirándolo, con el cuchillo todavía en la mano y la respiración agitada. Había sangre en sus manos, en su ropa, en su rostro, donde Brian había salpicado al jadear. Por un momento, Sarah no sintió nada, solo un vacío extraño, como si estuviera viendo todo desde fuera de su propio cuerpo. Luego, lentamente, empezó a darse cuenta de lo que había hecho. Había matado a alguien, había quitado una vida, había cruzado una línea que no podía de cruzar. Las piernas empezaron a temblarle, el estómago se le revolvió. Dejó caer el cuchillo y salió corriendo del callejón, con la capucha puesta y las manos ensangrentadas metidas en los bolsillos. Corrió durante 5 cuadras antes de detenerse en otro callejón oscuro y vomitar. Vomitó hasta que no quedó nada en su estómago, hasta que solo salía bilis, hasta que el cuerpo le dolía de las arcadas. Cuando finalmente pudo respirar de nuevo, se limpió la boca con la manga de la chamarra. Se quitó la chamarra ensangrentada, la metió en una bolsa de plástico que encontró tirada y la escondió en un contenedor de basura. Luego caminó de vuelta a su casa, tratando de verse normal, tratando de no llamar la atención. Llegó a su casa a las 2 de la mañana. Su mamá estaba dormida. Sarah entró al baño, cerró la puerta con seguro y se quedó parada frente al espejo durante varios minutos. Había sangre seca en su mejilla, en sus manos, debajo de sus uñas. Se metió a la regadera sin quitarse la ropa. Abrió el agua fría y se quedó ahí, temblando, mientras la sangre de Brian se lavaba y desaparecía por el drenaje. Lloró por primera vez desde el funeral. Lloró porque había matado a alguien. Lloró porque era demasiado tarde para arrepentirse. Lloró porque sabía que no iba a detenerse. El cuerpo de Brian fue encontrado al día siguiente por un grupo de niños que jugaban en el callejón. La policía llegó, acordonó el área, tomó fotografías. Un detective veterano miró el cuerpo y negó con la cabeza. Otro ajuste de cuentas, le dijo a su compañero. Ya van como 50 este año. Levantaron el cuerpo, lo metieron en una bolsa negra y se lo llevaron al anfiteatro forense. Nadie investigó demasiado. Nadie hizo preguntas incómodas. En Culiacán, la muerte de un halcón no era noticia. Era solo otro número en las estadísticas. Y Sarah, que había regresado a su casa esa noche y había vomitado durante media hora en el baño, supo algo con absoluta certeza. Podía seguir adelante. Podía hacer esto. Y nadie la detendría. Porque en ese momento, Sarah Valdés se dio cuenta de algo aterrador, que era capaz de matar y que podía salirse con la suya. Suscríbete si quieres saber hasta dónde llegó una muchacha de 19 años que ya no tenía nada que perder. El segundo halcón cayó 11 días después del primero. Se llamaba Kevin y tenía 20 años. Era más grande que Brian, más fuerte, con hombros anchos y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Sarah lo había estado observando durante una semana completa. Kevin era más cuidadoso que Brian. Siempre estaba alerta, siempre mirando por encima del hombro, siempre con la mano cerca de la pistola que llevaba en la cintura. Pero Kevin tenía una debilidad. Le gustaba ir a comprar cerveza a un Oxxo que estaba a 3 cuadras de su punto de vigilancia. Siempre iba solo, siempre a la misma hora, alrededor de las 11 de la noche, y siempre por el mismo camino. Una calle mal iluminada con casas abandonadas a ambos lados. Sarah había caminado por esa calle 4 veces durante la semana, memorizando cada detalle, cada sombra, cada lugar donde podría esconderse. La noche del ataque, Sarah llegó temprano. Se escondió en el portal de una casa abandonada, con el gas pimienta en la mano izquierda y el cuchillo, uno nuevo que había comprado, en la mano derecha. Había aprendido de la primera vez. Esta vez usaba guantes de látex que había robado del bar. Esta vez llevaba 2 mudas de ropa en su mochila. Esta vez estaba más preparada. Kevin apareció a las 11:05. Caminaba despacio,
con las manos en los bolsillos y los audífonos puestos. No vio a Sara hasta que fue demasiado tarde. Ella salió de las sombras y le roció el gas pimienta directamente en la cara. Kevin gritó, se llevó las manos a los ojos, dejó caer la bolsa con las cervezas que acababa de comprar. Sara aprovechó ese segundo de confusión para empujarlo contra una pared y clavarle el cuchillo en el abdomen. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Kevin intentó defenderse. Le lanzó un golpe a ciegas que le dio a Sara en el hombro, haciéndola retroceder. Pero Sara ya había causado suficiente daño. Kevin cayó de rodillas, sosteniéndose el estómago mientras la sangre le brotaba entre los dedos. Miró a Sara con ojos que todavía lloraban por el gas pimienta, con una expresión de confusión total. ¿Por qué?, logró decir. Sara no respondió. Simplemente se acercó de nuevo y le hundió el cuchillo en el pecho, buscando el corazón. Kevin jadeó, tosió sangre y se desplomó hacia un lado. Sara se quedó parada ahí durante casi 5 minutos, respirando agitadamente, mirando cómo la vida se escapaba lentamente del cuerpo de Kevin. Esta vez no vomitó. Esta vez solo sintió un vacío extraño, como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente. Se limpió el cuchillo con la ropa de Kevin, se quitó los guantes ensangrentados y los metió en una bolsa de plástico junto con su chamarra. Se cambió de ropa ahí mismo, en la calle oscura, y metió todo en su mochila. Luego caminó de regreso a su casa con paso firme, como si acabara de terminar un turno normal en el bar. El cuerpo de Kevin fue encontrado 3 horas después por una patrulla que pasaba por la zona. Los policías hicieron las mismas preguntas de siempre, tomaron las mismas fotografías, escribieron el mismo reporte. Ajuste de cuentas. El cuerpo fue llevado al anfiteatro. La familia de Kevin lloró, y la vida en Culiacán siguió su curso normal. Pero algo había cambiado en las calles. Los halcones empezaban a ponerse nerviosos. 2 de los suyos habían muerto en menos de 2 semanas, ambos de la misma forma, apuñalados, en lugares oscuros, sin testigos. Los jefes del grupo empezaron a hacer preguntas. ¿Quién nos estaba matando? ¿Era un cártel rival? ¿Era la policía? ¿Era alguien con una cuenta pendiente? Nadie sospechaba de una bailarina de 19 años. Los halcones empezaron a moverse en grupos. Ya no salían solos. Cambiaban de rutas constantemente. Estaban más alerta, más armados. Pero Sara también estaba aprendiendo. Se estaba volviendo más paciente, más cautelosa, más eficiente. Estudiaba a sus víctimas durante semanas antes de atacar. Aprendía sus rutinas, identificaba sus puntos débiles, esperaba el momento perfecto. El tercer halcón se llamaba Jonathan. Tenía 19 años, apenas unos meses mayor que Sara. Vivía con su abuela en una casa pequeña cerca del mercado de Armendia. Sara lo siguió durante 2 semanas completas, aprendiendo todo sobre él. Descubrió que Jonathan no era como los demás, era más callado, más tímido. A veces Sara lo veía en su punto de vigilancia y se preguntaba cómo había terminado en ese mundo. Tal vez por la misma razón que ella había terminado bailando en un bar, porque no tenía otra opción. Pero eso no cambió nada. Jonathan estaba en su lista, y Sara había decidido que todos en esa lista iban a pagar. Jonathan tenía la costumbre de llegar a su casa alrededor de las 4 de la mañana, después de terminar su turno de vigilancia. Siempre entraba por la puerta trasera, que daba a un pequeño patio lleno de plantas que su abuela cultivaba. Sara esperó hasta una noche en que la abuela había salido de viaje para visitar a una hija en Mazatlán. Jonathan estaba solo en la casa. Sara entró por una ventana de la cocina que Jonathan siempre dejaba abierta. Conocía la distribución de la casa porque había pasado varios días observándola desde lejos. Se movió en silencio por la cocina oscura, subió las escaleras despacio y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Jonathan. Él estaba acostado en su cama, jugando en su celular con los audífonos puestos. No escuchó cuando Sara entró. No supo que ella estaba ahí hasta que sintió el filo del cuchillo contra su garganta. Los ojos de Jonathan se abrieron completamente. Intentó gritar, pero Sara presionó el cuchillo más fuerte, cortándole un poco la piel. «Si gritas, te mato ahora mismo», susurró Sara. «Sí, te quedas callado, te daré la oportunidad de decir tus últimas palabras». Jonathan asintió frenéticamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Sara le quitó los audífonos con su mano libre y los tiró al suelo. «¿Conocías a Miguel Ángel Ruiz?», preguntó Sara. Jonathan negó con la cabeza. «No sé de quién hablas. Era un mecánico. Lo mataron hace 2 meses. Ustedes lo mataron». Yo no maté a nadie», dijo Jonathan con voz temblorosa. «Solo vigilo las calles.
Solo reporto lo que veo. Yo nunca he matado a nadie. Pero formas parte de esto. Formas parte del sistema que lo mató. Eso es suficiente. Por favor, suplicó Jonathan. Tengo una abuela. Ella me necesita. Por favor. Sara sintió algo moverse dentro de su pecho. Algo parecido a la duda. Jonathan no parecía un criminal. Parecía un muchacho asustado que se había metido en algo demasiado grande para él. Exactamente como ella. Pero entonces pensó en Miguel. En cómo había suplicado, probablemente, antes de que le dispararan. En cómo nadie le había dado una oportunidad. Y la duda desapareció. Esto es por Miguel Ángel Ruiz, susurró Sara. Quiero que lo sepas antes de morir. Y le cortó la garganta con un movimiento rápido y profundo. La sangre brotó inmediatamente, empapando las sábanas blancas de la cama. Jonathan intentó hablar, intentó llevarse las manos al cuello, pero ya era demasiado tarde. Sara lo sostuvo durante casi un minuto, mirándolo directamente a los ojos mientras la vida se le escapaba. Cuando el cuerpo dejó de moverse, Sara limpió el cuchillo, se aseguró de no haber dejado huellas y salió de la casa de la misma forma en que había entrado. Caminó por las calles oscuras de Culiacán con su mochila al hombro, sintiéndose extrañamente vacía. No sentía satisfacción, no sentía culpa, solo sentía nada. La abuela de Jonathan encontró el cuerpo 2 días después, cuando regresó de Mazatlán. Sus gritos se escucharon en toda la cuadra. La policía llegó, tomó fotografías, hizo preguntas. Pero nadie tenía respuestas. La casa no había sido robada, no había señales de forcejeo violento. Era como si alguien hubiera entrado, hubiera matado a Jonathan y hubiera desaparecido como un fantasma. Los halcones de Culiacán empezaron a hablar de una presencia, de algo o alguien que los estaba cazando. Algunos decían que era un sicario enviado por un cártel rival, otros que era un fantasma, el espíritu de alguien a quien habían matado que había regresado por venganza. Las historias se volvían más elaboradas cada día, pero nadie, absolutamente nadie, pensaba que podría ser una muchacha que bailaba en un bar del centro. Sara continuaba su rutina normal durante el día. Iba al bar, se maquillaba, bailaba, cobraba su paga. Sonreía cuando tenía que sonreír, hablaba cuando tenía que hablar. Rocío la miraba a veces con una expresión extraña, como si supiera algo pero no quisiera decirlo en voz alta. Las otras bailarinas no notaban nada diferente. Para ellas, Sara seguía siendo la misma muchacha callada de siempre. Pero por las noches, Sara se transformaba. Se ponía ropa oscura, se cubría el rostro con una bufanda, se ponía los guantes, tomaba su cuchillo y salía a cazar. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, cazando, con la paciencia de un depredador que sabe esperar el momento exacto para atacar. El cuarto halcón se llamaba Oscar. Tenía 22 años y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, resultado de una pelea con navajas cuando tenía 17. Oscar era diferente de los demás. Era más paranoico, más violento, más peligroso. Siempre andaba armado, siempre estaba alerta, siempre miraba por encima del hombro. Los otros halcones lo respetaban, le tenían miedo. Sara sabía que Oscar sería difícil de alcanzar. No tenía rutinas fijas, no iba a los mismos lugares, cambiaba constantemente de rutas. Pero Sara había aprendido que todos los hombres tienen un punto débil, y el de Oscar era una muchacha que vivía en la colonia Guadalupe. Se llamaba Valeria y tenía 21 años. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Oscar la visitaba 2 o 3 veces por semana, siempre por la noche, siempre estacionando su moto en la misma esquina cerca de la casa de Valeria. Era el único momento en que Oscar bajaba la guardia, el único momento en que se permitía ser vulnerable. Sara lo observó durante 3 semanas. Memorizó el patrón. Los martes y jueves, Oscar llegaba alrededor de las 10 de la noche. Se quedaba en la casa de Valeria hasta pasada la medianoche. Luego salía, encendía su moto y se iba. Sara eligió un jueves de septiembre. Llovía esa noche. Una de esas lluvias ligeras pero constantes que hace que las calles de Culiacán se vuelvan resbalosas y peligrosas. Sara llegó temprano, antes que Oscar. Se escondió debajo de un carro estacionado cerca de la moto, con el cuchillo en una mano y una botella de vidrio que había encontrado en la otra. Esperó más de 2 horas. El agua le empapaba la ropa. Tenía frío. Los músculos le dolían de estar en la misma posición, pero no se movió. Solo esperó. Oscar salió de la casa de Valeria a las 12:30. Estaba relajado, con una sonrisa en el rostro, pensando probablemente en lo bien que la había pasado. Caminó hacia su moto sin mirar a su alrededor. Gran error. Sara rodó por debajo del carro,
Se acercó sigilosamente por detrás y le cortó los tendones de ambos tobillos con 2 cortes rápidos y precisos. Oscar gritó y cayó al suelo como un muñeco con los hilos cortados. Intentó girarse. Intentó sacar la pistola que llevaba en la cintura, pero Sara ya estaba encima de él. Le rompió la botella de vidrio en la cabeza con toda su fuerza. Oscar se desplomó, aturdido, sangrando de la cabeza y de las piernas. Sara lo agarró de los brazos y lo arrastró hasta un callejón cercano. Era pesado, pero la adrenalina le daba fuerza. Lo arrastró unos 20 metros hasta una zona completamente oscura donde nadie podía verlos. Entonces Sara hizo algo diferente. En lugar de matarlo de inmediato, le tapó la boca con cinta adhesiva que llevaba en su mochila. Oscar la miraba con ojos llenos de terror y confusión. Intentaba hablar, pero solo salían sonidos ahogados. «Quiero que sufras», le dijo Sara con voz tranquila, casi susurrando. «Quiero que sientas lo que Miguel sintió. Quiero que entiendas que esto no es solo un negocio. Hay consecuencias. Hay gente que paga por lo que ustedes hacen». Oscar intentó moverse, pero los tendones cortados hacían imposible que pudiera ponerse de pie. Solo podía arrastrarse. Sara lo observó durante varios minutos, viendo cómo intentaba escapar inútilmente, dejando un rastro de sangre en el suelo mojado del callejón. Finalmente, cuando Oscar empezó a debilitarse por la pérdida de sangre, Sara se acercó y le clavó el cuchillo en el pecho. No en el corazón, más arriba, en el pulmón. Quería que tardara en morir. Quería que sufriera. Se quedó ahí sentada, bajo la lluvia, viendo cómo Oscar se ahogaba lentamente en su propia sangre. Tardó casi 10 minutos en morir. 10 minutos durante los cuales Sara no sintió nada. Ni satisfacción, ni horror. Solo ese vacío que crecía cada vez más dentro de ella. Cuando Oscar dejó de moverse, Sara se levantó, se limpió como pudo y se fue caminando bajo la lluvia. La sangre de Oscar se lavaba de sus manos, de su ropa, desapareciendo en el agua que corría por las calles. El cuerpo de Oscar fue encontrado al día siguiente por un grupo de trabajadores que limpiaban las calles después de la lluvia. La policía llegó, acordonó el área. Esta vez el detective a cargo parecía más preocupado. 4 halcones muertos en menos de 2 meses. Todos apuñalados. Todos en la misma zona de la ciudad. Ya no podía ser coincidencia. «Tenemos un problema», le dijo el detective a su superior. «Alguien está cazando halcones». ¿Un cártel rival? No lo sé, pero quien sea, es bueno. Muy bueno. No deja testigos, no deja evidencia forense útil. Es como un fantasma. El superior se encogió de hombros. Que se maten entre ellos. Menos trabajo para nosotros. Y así, la investigación fue archivada junto con las demás. Solo otro crimen sin resolver en una ciudad llena de crímenes sin resolver. Porque cuando el sistema falla, cuando la ley no hace justicia, siempre hay alguien dispuesto a tomar las cosas en sus propias manos. Suscríbete si necesitas entender cómo una muchacha invisible se convirtió en la pesadilla de los halcones de Culiacán. El 5.º halcón se llamaba Rubén. Y Rubén era especial, porque según los rumores que Sara había escuchado, Rubén había sido quien realmente apretó el gatillo la noche que mataron a Miguel. Sara no sabía si era cierto, no tenía pruebas, pero no le importaba. Rubén estaba en su lista, y Rubén iba a pagar. Rubén tenía 21 años y una reputación de ser el más violento del grupo. Se decía que había matado al menos a 5 personas, que disfrutaba haciéndolo, que era el favorito de los jefes del cártel porque nunca dudaba, nunca cuestionaba órdenes, solo ejecutaba. Llegar a Rubén no iba a ser fácil. Después de las 4 muertes, los halcones habían aumentado sus medidas de seguridad. Ahora andaban en grupos de 4 o 5, siempre armados, siempre alertas, y Rubén era el más cuidadoso de todos. Pero Sara había aprendido algo importante durante estos meses. Todos los hombres tienen ego, y el ego los hace cometer errores. Sara creó un perfil falso en Facebook. Usó fotos de una modelo que encontró en internet. Le puso el nombre de Carla. Empezó a seguir a Rubén, a darle likes a sus publicaciones, a comentar cosas coquetas. Rubén, como era predecible, cayó en la trampa. Empezó a mandarle mensajes privados, a presumir, a hacerse el fuerte. Sara lo alimentó durante 2 semanas. Le decía que le parecía atractivo, que le gustaban los hombres rudos, que quería conocerlo. Rubén, convencido de su propio encanto, aceptó. Le propuso verse. Sara le dijo que tenía miedo de que sus amigas la vieran con él, que prefería algo privado. Le sugirió un terreno baldío en las afueras de la ciudad, un lugar donde podían estar solos. Rubén
Pensando que iba a tener una aventura fácil, aceptó. La noche del encuentro, Sara llegó 2 horas antes. Preparó todo. Revisó el terreno. Se aseguró de que no hubiera testigos. Llevaba la pistola que le había robado a Oscar. No estaba segura de saber usarla bien, pero había practicado en su casa, apuntando al espejo, familiarizándose con el peso del arma. Rubén llegó a las 10 de la noche, solo, en su moto. Bajó y miró alrededor, buscando a Carla. En lugar de eso, vio a Sara salir de las sombras. Se rió cuando la vio. Una muchacha flaca, con el cabello recogido y ojos que brillaban extrañamente en la oscuridad. ¿Estás perdida, morra?, le preguntó Rubén con una sonrisa burlona. Sara no respondió. Simplemente levantó la pistola y le disparó en la rodilla derecha. El disparo resonó en el aire. Rubén gritó y cayó al suelo, sosteniéndose la pierna. ¡Puta madre! ¿Qué? Intentó sacar su propia pistola, pero Sara ya estaba encima de él. Le disparó en la otra rodilla. Rubén gritó de nuevo, revolcándose en el suelo de tierra. ¿Quién eres? ¿Quién te mandó? Sara se acercó lentamente y se agachó a su lado. Le quitó la pistola de la cintura y la tiró lejos. Luego lo miró directamente a los ojos. Soy Sara Valdés. Mataste a Miguel Ángel Ruiz. ¿Te acuerdas de él? Rubén la miró con confusión primero, luego con reconocimiento. ¿El mecánico? ¿Todo esto es por ese pendejo? Sara sintió que algo se encendía dentro de ella. Una rabia tan intensa que casi la cegó. Le dio un golpe en la cara con la culata de la pistola. Rubén escupió sangre y un diente. Dilo de nuevo, susurró Sara. Llámalo pendejo de nuevo. Rubén, a pesar del dolor, se rió. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme? Adelante, pero entiende algo, morra. Tu noviecito no era inocente. Estaba jugando a 2 bandas. Le pagábamos para que nos pasara información de un taller donde lavaban carros robados. Y el pendejo decidió que quería más dinero. Así que lo callamos. Sara sintió que el mundo se detenía. ¿Mientes? ¿Yo? No tengo razón para mentir. Voy a morir de todos modos, ¿no? Rubén tosió sangre. Tu novio era un soplón, y los soplones mueren, así de simple. No, dijo Sara negando con la cabeza. Miguel no era así. Él era bueno. Él era un pendejo que se metió en cosas que no entendía, igual que tú. Sara levantó la pistola y le disparó en el estómago. Rubén se retorció, gimiendo. Sara le disparó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Vació el cargador completo en el cuerpo de Rubén, hasta que la pistola solo hacía clic al apretar el gatillo. Cuando finalmente se detuvo, tenía lágrimas corriendo por las mejillas. No sabía cuándo había empezado a llorar. Se quedó ahí sentada, en el suelo junto al cuerpo destrozado de Rubén, sosteniendo la pistola vacía, temblando. ¿Era cierto lo que Rubén había dicho? ¿Miguel realmente estaba involucrado? ¿Todo esto había sido en vano? Sara no sabía qué creer, y esa duda la estaba destruyendo por dentro. Se levantó finalmente, limpió la pistola con su camiseta y la tiró cerca del cuerpo de Rubén. Luego caminó de regreso a la ciudad, con las manos temblando y la mente llena de preguntas que nunca iba a poder responder. El cuerpo de Rubén fue encontrado al día siguiente. La policía notó que esta muerte era diferente de las anteriores, más violenta, más personal. El detective a cargo empezó a pensar que tal vez no era solo un sicario profesional, tal vez era alguien con una vendetta personal, pero aún así no tenían pistas, no tenían testigos, no tenían nada. Los halcones restantes estaban aterrorizados. 5 de sus compañeros habían muerto en 3 meses. Ya no se sentían seguros en ningún lado. Algunos empezaron a desertar, dejando la ciudad, buscando trabajo en otros lugares. Otros se refugiaron con los jefes del cártel, pidiendo protección. Pero Sara no iba a detenerse. No podía detenerse, porque si se detenía, tendría que enfrentar la verdad. Que tal vez todo esto había sido un error. Que tal vez Miguel no era quien ella pensaba. Que tal vez ella se había convertido en un monstruo por nada. Así que siguió adelante, porque seguir adelante era más fácil que detenerse a pensar. El 6º halcón se llamaba Daniel. Tenía 20 años y era el encargado de cobrar piso en varios negocios de la zona. Sara lo envenenó. Mezcló anticongelante en una bebida energética que le dejó en su punto de vigilancia, haciéndose pasar por una admiradora anónima. Daniel la bebió sin sospechar nada. Murió esa misma noche en su casa, retorciéndose de dolor, mientras su familia llamaba desesperada a una ambulancia, que llegó demasiado tarde. El 7º se llamaba Luis. Sara lo siguió hasta un puente peatonal que cruzaba una de las avenidas principales de Culiacán. Esperó hasta que no hubiera nadie cerca, se acercó por detrás
y lo empujó. Luis cayó 5 metros y se estrelló contra el pavimento. Murió instantáneamente. La policía lo catalogó como suicidio. Otro joven más que no pudo con la presión de la vida en Culiacán. El octavo era Carlos. Vivía solo en una casa pequeña en la colonia Infonavit Umaya. Sara le prendió fuego a la casa mientras él dormía. Roció gasolina por toda la entrada, prendió un fósforo y se fue. Carlos logró salir, pero tenía quemaduras en el 80% de su cuerpo. Murió 2 días después en el hospital. Los investigadores dijeron que había sido un cortocircuito. El noveno se llamaba Javier. Sara lo esperó en un baño público del mercado. Le cortó la arteria femoral mientras él estaba orinando. Javier se desangró en menos de 3 minutos, gritando por ayuda que nunca llegó a tiempo. El 10º era Rodrigo. Sara lo atropelló con un carro que robó de un estacionamiento. Le pasó por encima una vez, dio vuelta y le pasó por encima 2 veces más para asegurarse. Luego abandonó el carro 3 cuadras más adelante y se fue caminando. Para ese momento, Culiacán estaba en completo pánico. 10 halcones muertos en 4 meses. Los cárteles estaban furiosos. Los jefes exigían respuestas. La policía estaba bajo una presión inmensa, pero nadie podía encontrar al responsable, porque nadie estaba buscando a una muchacha de 19 años que bailaba en un bar del centro. Sara había perfeccionado su método. Ya no dudaba, ya no sentía. Se había convertido en una máquina, funcionando en piloto automático. Durante el día era Sara Valdés, la bailarina callada. Durante la noche era algo completamente diferente. Algo sin nombre, algo sin rostro, algo imparable. Los halcones restantes vivían con miedo constante. Ya no confiaban en nadie, ya no dormían tranquilos. Sabían que en cualquier momento el fantasma podía venir por ellos. Y tenían razón en tener miedo. El 11º halcón se llamaba Fernando. Tenía 23 años y era uno de los más veteranos del grupo. Sara lo secuestró. Lo esperó en un estacionamiento, le roció gas pimienta en la cara y cuando cayó aturdido, le inyectó un sedante que había comprado en el mercado negro. Luego lo metió en la cajuela de un taxi que había robado y lo llevó al mismo lote baldío donde habían encontrado el cuerpo de Miguel. Cuando Fernando despertó, estaba amarrado a una silla de metal oxidada. Sara estaba sentada frente a él, con un cuchillo en una mano y la mirada perdida. ¿Dónde estoy?, preguntó Fernando, todavía mareado por el sedante. En el lugar donde mataron a Miguel Ángel Ruiz, respondió Sara. Pensé que sería apropiado. Fernando miró alrededor y reconoció el lugar. Sus ojos se abrieron con terror. Tú eres la que está matando a todos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te hicimos? Mataron a la única persona que me importaba. Fue un error. Solo seguíamos órdenes. No era personal. Para mí sí era personal, dijo Sara. Se levantó y se acercó a Fernando. Y ahora vas a pagar por eso. Lo que Sara le hizo a Fernando durante las siguientes 3 horas es algo que ni ella misma puede recordar claramente. Fue como si una parte de ella se desconectara completamente, dejando solo la rabia y el dolor en control. Usó el cuchillo, usó fuego, usó todo lo que pudo encontrar en ese lote baldío para hacer que Fernando sufriera. Cuando finalmente Fernando murió, Sara estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Se quedó sentada en el suelo junto al cuerpo, mirando lo que había hecho, sin poder procesar completamente la magnitud de su propia violencia. Había cruzado otra línea, y esta vez sabía que no había vuelta atrás. El cuerpo de Fernando fue encontrado 2 días después. Los investigadores que llegaron al lugar vomitaron al ver el estado del cadáver. Era la escena más brutal que habían visto en años. El detective a cargo supo inmediatamente que esto era diferente. Esto no era solo un sicario profesional. Esto era alguien con un nivel de odio y trauma que iba más allá de lo racional. Quien sea que esté haciendo esto, le dijo a su equipo, está completamente desquiciado y no va a parar hasta que los mate a todos o hasta que lo atrapemos. Pero no tenían pistas, no tenían evidencia forense útil. Solo tenían una ciudad aterrorizada y un asesino fantasma que parecía poder matar a voluntad sin dejar rastro. Sara continuó. Ya no contaba los días, ya no pensaba en el futuro. Solo existía en el presente, en ese ciclo interminable de vigilar, planear, atacar. Su lista tenía 16 nombres al principio. Ya había tachado 11. Quedaban 5. El 12º se llamaba Ángel. Sara lo asfixió con una bolsa de plástico mientras dormía en su carro. Había estado vigilándolo durante una semana, sabiendo que Ángel a menudo se quedaba dormido en su carro después de terminar su turno.
Sara se acercó sigilosamente, abrió la puerta trasera, que Ángel siempre dejaba sin seguro, y le puso la bolsa en la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Ángel luchó durante casi 5 minutos, pero Sara era fuerte por la desesperación. Lo sostuvo hasta que dejó de moverse. El 13º era Ricardo. Sara lo apuñaló 32 veces en un callejón oscuro cerca de su casa. Perdió la cuenta después de las primeras 10. Solo siguió clavando el cuchillo una y otra vez, con tanta furia que el cuchillo se rompió a mitad de camino. Entonces Sara usó sus manos, sus puños, sus pies. Siguió golpeando el cuerpo de Ricardo incluso después de que claramente estaba muerto. Cuando finalmente se detuvo, tenía las manos destrozadas, Nudillos sangrando, la ropa empapada de sangre. Caminó de regreso a su casa como un zombi, sin registrar realmente dónde estaba ni qué estaba haciendo. Su mamá la encontró esa noche en el baño, sentada en la regadera con el agua corriendo, todavía vestida, todavía cubierta de sangre. «Sara, ¿qué pasó?», preguntó Claudia con voz aterrorizada. Sara la miró con ojos vacíos. «Nada, mamá, no pasó nada». Claudia no hizo más preguntas. Tal vez no quería saber la respuesta. Ayudó a Sara a quitarse la ropa, a limpiarle las heridas de las manos, a meterla en la cama. Y nunca volvió a mencionar esa noche. El 14º era Mauricio. Sara lo ahorcó con un cable de acero en un edificio abandonado. Lo había citado ahí con la promesa de una transacción de drogas. Mauricio había llegado creyendo que iba a hacer un negocio rápido. En lugar de eso, Sara lo esperaba en las sombras. Le lanzó el cable alrededor del cuello desde atrás y jaló con toda su fuerza. Mauricio intentó gritar, intentó quitarse el cable, pero Sara no soltó. Lo sostuvo durante casi 3 minutos, hasta que el cuerpo se quedó completamente flácido. El 15º se llamaba Sebastián. Sara lo golpeó con un tubo de metal que encontró en un lote de construcción. Lo había seguido hasta que estaba completamente solo, en un área industrial vacía. Entonces salió de las sombras y simplemente empezó a golpearlo. En la cabeza, en el pecho, en las piernas. Siguió golpeándolo incluso después de que cayó al suelo. Siguió golpeándolo incluso después de que dejó de moverse. Siguió golpeándolo hasta que el tubo se dobló y sus brazos ya no pudieron levantarlo más. Cuando Sara regresó a su casa esa noche, se miró en el espejo del baño y no reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, el rostro demacrado. Había perdido peso. Había perdido algo más importante también. Había perdido cualquier rastro de humanidad que le quedaba. Ya solo quedaba uno, el último nombre de su lista, el 16º. Y este último nombre era diferente de todos los demás, porque este nombre era la razón por la que todo había empezado. Suscríbete si necesitas saber cómo termina la cacería de una muchacha que ya no tiene nada que perder. El 16º halcón se llamaba Diego, y Diego era especial. Era el líder del grupo, el que daba las órdenes, el que había estado presente la noche que mataron a Miguel. Según la información que Sara había recopilado durante meses, Diego había sido quien realmente tomó la decisión. Había sido Diego quien había dicho, mátenlo. Diego tenía 23 años y venía de una familia con conexiones en el cartel. Su tío era un operador de nivel medio, lo cual le daba a Diego cierta protección que los demás halcones no tenían. Vivía en una casa relativamente bonita en la colonia Stase, una zona de clase media donde la violencia era menos común. Tenía una novia, una camioneta nueva, ropa cara. Vivía como si fuera intocable, pero no lo era. Sara había estado observando a Diego durante semanas. Sabía que después de la muerte de los otros 15 halcones, Diego estaba aterrorizado. Ya no salía solo. Siempre estaba rodeado de guardaespaldas. Había cambiado de casa temporalmente, quedándose con su tío en una zona más segura. Pero Sara era paciente. Había aprendido que todos, eventualmente, cometen un error. Solo tenía que esperar. El error de Diego llegó un martes por la noche. Su novia lo llamó llorando, diciéndole que había tenido una pelea con su familia y que necesitaba verlo urgentemente. Diego, a pesar de las advertencias de su tío, decidió ir. Tomó su camioneta y manejó solo hacia la casa de su novia. Sara lo había estado esperando. Había interceptado la llamada. Diego tenía la costumbre de hablar por altavoz en su carro, y había llegado a la casa de la novia antes que él. Se escondió en el estacionamiento, debajo de un carro, con la pistola de Rubén en una mano.
Había conseguido más balas y un cuchillo en la otra. Diego llegó a las 9 de la noche. Estacionó su camioneta, apagó el motor y bajó. Miró alrededor nerviosamente, con la mano cerca de la pistola que llevaba en la cintura, pero no miró debajo de los carros. Gran error. Sara rodó por debajo del carro y le disparó 2 veces en las piernas antes de que Diego pudiera reaccionar. Diego gritó y cayó al suelo. Intentó sacar su pistola, pero Sara ya estaba encima de él, pateándole la mano y haciendo que el arma volara lejos. ¿Quién? Diego la miró con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Quién eres? Sara se agachó a su lado y le quitó la capucha que llevaba puesta. Soy Sara Valdés. ¿Te acuerdas de Miguel Ángel Ruiz? Diego la miró fijamente durante varios segundos. Entonces algo cambió en su expresión. Reconocimiento y miedo. La bailarina, la novia del mecánico. Exacto. Tú mataste a todos mis hombres. Exacto. Diego empezó a reír, a pesar del dolor. Era una risa amarga, desesperada. Todo esto por un pinche mecánico. Mataste a 15 personas por venganza. 16, corrigió Sara, porque tú eres el último. No va a cambiar nada, dijo Diego. Él sigue muerto. ¿Y tú? Tú te convertiste en exactamente lo que nosotros somos, una asesina. Sara apretó la mandíbula. Sabía que Diego tenía razón. Se había convertido en lo mismo que odiaba, pero ya era demasiado tarde para cambiar eso. Lo sé, dijo simplemente. Y entonces le disparó en el estómago. Diego gimió, sosteniéndose el abdomen mientras la sangre brotaba entre sus dedos. No me puedes dejar así. Así dejaste a Miguel, sangrando, sufriendo, solo. Por favor. Sara se levantó y lo miró desde arriba. Voy a dejar que te desangres, igual que él. Quiero que sientas cada segundo de dolor. Quiero que entiendas lo que le hiciste. Por favor, mátame ya, suplicó Diego. Pero Sara simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida del estacionamiento. «¡No me dejes aquí!», gritó Diego. «Por favor, termina esto». Sara no se detuvo. Siguió caminando, dejando atrás los gritos de Diego, que gradualmente se volvieron más débiles, hasta que finalmente se silenciaron completamente. Diego fue encontrado muerto 3 horas después. Su novia había salido de su casa al escuchar los disparos, pero había llegado demasiado tarde. La policía encontró su cuerpo en un charco de sangre, con los ojos abiertos mirando al cielo nocturno de Culiacán. Y así, después de 5 meses, Sara Valdés había completado su lista. 16 halcones muertos. Todos los que habían estado involucrados en la muerte de Miguel. Todos pagados. Pero Sara no sentía nada. No sentía satisfacción, ni alivio, ni paz. Solo sentía ese vacío que había crecido con cada muerte, hasta volverse tan grande que prácticamente la había consumido por completo. Regresó a su casa esa noche y se sentó en su cama, mirando la pared, sin pensar en nada. Su mamá estaba dormida en el cuarto de al lado. El bar esperaba su llegada al día siguiente. La vida continuaba. Pero Sara se sentía completamente desconectada de todo eso. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? ¿Cómo se supone que debía seguir viviendo después de haber matado a 16 personas? Durante las siguientes semanas, Sara intentó volver a la normalidad. Iba al bar, bailaba, sonreía, pero ya no podía sostener la fachada. Empezó a llegar tarde, a faltar días completos. Roberto le llamó la atención varias veces. «¿Qué te pasa, Sara? Estás rara». Sara no sabía qué responder. ¿Cómo explicarle que había pasado los últimos 5 meses matando gente? ¿Cómo explicarle que ya no podía reconocerse a sí misma en el espejo? Fue Rocío quien finalmente la confrontó. Una noche, después de que Sara terminó su turno, Rocío la detuvo en el camerino. «Necesitamos hablar», dijo Rocío. Sara la miró con cansancio. «¿De qué?» «De lo que hiciste». El corazón de Sara se detuvo por un segundo. «No sé de qué hablas». «No te hagas pendeja, Sara. Sé lo que hiciste. Los 16 halcones. Fui yo quien te dio esos nombres al principio. ¿Pensabas que no iba a conectar los puntos?» Sara se quedó callada. Parte de ella había sabido que eventualmente Rocío lo descubriría, pero otra parte había esperado mantener el secreto para siempre. «¿Le vas a decir a alguien?», preguntó Sara finalmente. Rocío negó con la cabeza. «No, porque si lo hago,
Me matan a mí también por haberte dado la información. Además, hizo una pausa. Además, esos cabrones se lo merecían. Lo que le hicieron a tu novio, nadie merece eso. Sara sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Por primera vez en meses, empezó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos, desgarradores, que salían desde lo más profundo de su alma. Rocío la abrazó y la dejó llorar. No dijo nada, solo la sostuvo mientras Sara finalmente liberaba todo el dolor, todo el horror, todo el peso de lo que había hecho. Cuando Sara finalmente pudo hablar de nuevo, le dijo a Rocío entre sollozos: no sé cómo seguir adelante, no sé qué hacer ahora. Tienes que irte de Culiacán, dijo Rocío. Eventualmente la policía va a conectar los puntos, o peor, el cártel va a descubrir quién eres. Si te quedas aquí, vas a morir. Sara sabía que Rocío tenía razón. Había estado evitando pensar en eso, pero la verdad era inevitable. No podía quedarse en Culiacán, no después de lo que había hecho. ¿A dónde voy?, preguntó Sara. A donde sea, pero lejos de aquí. Cambia tu nombre, cambia tu apariencia, empieza de nuevo. No sé si puedo empezar de nuevo, no después de esto. Rocío la miró con una mezcla de lástima y comprensión. Vas a tener que intentarlo, morra, porque la alternativa es quedarte aquí y esperar a que te maten. Y después de todo lo que hiciste, de todo lo que sobreviviste, sería una pendejada morir ahora. Sara asintió lentamente. Rocío tenía razón. Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora. 3 días después, Sara renunció al bar. Roberto no hizo preguntas. Simplemente le pagó lo que le debía y le deseó suerte. Las otras bailarinas se despidieron de ella con abrazos superficiales y promesas vacías de mantenerse en contacto. Rocío fue la última en despedirse. Le dio a Sara un sobre con 5,000 pesos. Es todo lo que pude ahorrar, dijo. Úsalo para empezar de nuevo. Sara intentó rechazarlo, pero Rocío insistió. Tómalo y prométeme que vas a intentar ser feliz, o al menos intentar vivir. Sara tomó el sobre y abrazó a Rocío durante 1 minuto largo. Gracias por todo. Cuídate, morra, y nunca vuelvas aquí. Sara también se despidió de su mamá. Fue la conversación más difícil que había tenido en su vida. Le dijo que había conseguido un trabajo en Guadalajara, que era una oportunidad que no podía desperdiciar, que le iba a mandar dinero cada mes. Claudia no le creyó completamente. Sara podía verlo en sus ojos, pero no hizo preguntas. Solo la abrazó y le dijo: ten cuidado, mija, y llámame cuando puedas. Sara compró un boleto de autobús a Guadalajara. Empacó sus pocas pertenencias en una mochila. Antes de irse, hizo una última parada, el cementerio donde estaba enterrado Miguel. Se sentó frente a la tumba durante horas, en silencio. No habló, no lloró, solo se quedó ahí, sintiéndose extrañamente vacía. Finalmente, cuando el sol empezó a ponerse, Sara se levantó y tocó la lápida con la palma de su mano. Ya pagaron, susurró. Todos pagaron. Espero que eso signifique algo para ti, porque para mí ya no significa nada. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. El autobús salió de Culiacán al amanecer del día siguiente. Sara se sentó junto a la ventana, mirando cómo la ciudad se alejaba poco a poco, convirtiéndose en un punto borroso en el horizonte. Llevaba puesto un gorro que le cubría el cabello, lentes oscuros y ropa sencilla que la hacía verse como cualquier otra persona, invisible, como siempre había sido. El viaje a Guadalajara duró 8 horas. Sara no durmió, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros, los rostros de los 16 hombres que había matado. Algunos la miraban con miedo, otros con odio, otros simplemente con confusión, como si no entendieran por qué les estaba pasando esto. Sara intentaba convencerse de que había hecho lo correcto, que esos hombres se lo merecían, que Miguel merecía justicia. Pero las palabras de Rubén seguían resonando en su cabeza. Tu novio no era inocente, era un soplón. ¿Era cierto? ¿Miguel realmente había estado involucrado con los halcones? ¿O Rubén solo había mentido para hacerla sufrir antes de morir? Sara nunca iba a saber la respuesta, y esa incertidumbre la estaba destruyendo. Cuando el autobús finalmente llegó a la central de autobuses de Guadalajara, Sara bajó con su mochila al hombro y se quedó parada en medio de la multitud, sin saber exactamente qué hacer ahora.
Guadalajara era enorme comparada con Culiacán. Miles de personas caminando en todas direcciones, ruido constante, edificios altos que bloqueaban el cielo. Sara se sintió pequeña, insignificante, perdida. Caminó sin rumbo durante 1 hora, hasta que encontró un hotel barato cerca del centro. Pagó por una habitación por una semana con parte del dinero que Rocío le había dado. La habitación era pequeña, con una cama individual, un baño minúsculo y una ventana que daba a un callejón sucio. Pero era suficiente. Sara dejó su mochila en el suelo y se sentó en la cama. Miró alrededor de la habitación vacía y sintió el peso de la soledad aplastándola. No conocía a nadie en esta ciudad. No tenía trabajo. No tenía planes. Solo tenía una identidad falsa. Había comprado documentos falsificados en Culiacán antes de irse, y el deseo desesperado de olvidar quién había sido. Durante las primeras 2 semanas en Guadalajara, Sara apenas salió de su habitación. Pedía comida barata de la tienda de la esquina y se quedaba acostada en la cama, mirando el techo, sin hacer nada. No tenía energía para nada. Se sentía completamente vacía, como si todo lo que la hacía ser una persona se hubiera evaporado. Pero el dinero se estaba acabando, y Sara sabía que eventualmente tendría que salir, tendría que buscar trabajo, tendría que intentar vivir. Encontró trabajo en un restaurante pequeño en la Colonia del Carmen. Era un lugar familiar que servía comida tradicional jalisciense. El dueño, un señor mayor llamado Don Héctor, le preguntó si tenía experiencia en restaurantes. Sara mintió y dijo que sí. La contrató de inmediato, pagándole en efectivo, sin hacer preguntas sobre sus documentos. Sara trabajaba como mesera 6 días a la semana. El trabajo era agotador. Largas horas de pie, clientes exigentes, propinas miserables. Pero le daba algo en qué enfocar su mente, algo que no fuera recordar los rostros de los muertos. En el restaurante Sara era callada y eficiente. Sonreía cuando tenía que sonreír. Hablaba cuando tenía que hablar, pero nunca más de lo necesario. Los otros empleados, 2 meseras más y 3 cocineros, la encontraban extraña, pero no le decían nada. En Guadalajara como en Culiacán, había aprendido que la mejor forma de sobrevivir era siendo invisible. Pasaron los meses. Sara se mudó a un departamento compartido con otras 2 muchachas que trabajaban en una fábrica de ropa. Eran amables, pero no intrusivas. Cada una vivía su vida sin meterse en los asuntos de las demás. Era perfecto para Sara. Durante el día Sara trabajaba. Durante la noche, se quedaba en su cuarto, leyendo libros viejos que compraba en mercados de pulgas o viendo videos sin sonido en su celular. Evitaba las noticias. No quería saber nada sobre Culiacán. No quería saber si la policía había descubierto algo. No quería saber si el cártel estaba buscándola. Solo quería olvidar. Pero olvidar era imposible. Porque cada noche, cuando finalmente lograba dormirse, las pesadillas llegaban. Pesadillas donde estaba de vuelta en Culiacán, caminando por callejones oscuros, con el cuchillo en la mano y sangre en su ropa. Pesadillas donde los 16 hombres que había matado la perseguían, gritándole, preguntándole por qué, por qué, por qué. Sara despertaba sudando, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que iba a explotar. Y entonces se quedaba despierta el resto de la noche, mirando el techo, esperando el amanecer. 6 meses después de llegar a Guadalajara, Sara conoció a Andrea. Andrea trabajaba en una cafetería cerca del restaurante donde Sara era mesera. Tenía 21 años, estudiaba psicología en la Universidad de Guadalajara y tenía una de esas personalidades brillantes que hacen que la gente se sienta atraída hacia ella sin saber exactamente por qué. Era el tipo de persona que Sara había aprendido a evitar. Demasiado curiosa, demasiado amigable, demasiado persistente. Pero Andrea no se dejaba ignorar fácilmente. Empezó a ir al restaurante donde Sara trabajaba, siempre pidiendo la misma mesa, siempre dejando buenas propinas. Al principio, Sara pensó que solo era una buena cliente. Pero después de la tercera vez, Andrea empezó a intentar entablar conversaciones. ¿Cómo te llamas?, le preguntó un día. Mónica, respondió Sara, usando el nombre falso de sus documentos. Yo soy Andrea. ¿Eres de Guadalajara? No, de Culiacán. Ah, Sinaloa. ¿Qué te trajo aquí? Trabajo. ¿Te gusta Guadalajara? Está bien. Andrea sonrió ante las respuestas cortas de Sara. No hablas mucho, ¿verdad? No. Eso está bien. Yo hablo suficiente por las 2. Y era verdad. Andrea hablaba constantemente. Sobre sus clases, sus sueños de abrir una clínica psicológica para personas de bajos recursos, sobre sus amigos, su familia, sus películas favoritas. Sara escuchaba en silencio mientras servía la comida, sin dar mucha retroalimentación.
Pero algo en la voz de Andrea, en su entusiasmo genuino por la vida, hacía que Sara no quisiera que se callara. Andrea empezó a ir al restaurante casi todos los días, y poco a poco, Sara empezó a bajar la guardia. No mucho, solo lo suficiente para responder con más de monosílabos, para sonreír de vez en cuando, para preguntar cosas también. ¿Por qué estudia psicología?, le preguntó Sara un día. Andrea pareció sorprendida de que Sara hubiera iniciado una conversación. Porque quiero entender a la gente. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué algunas personas pueden superar traumas terribles y otras quedan destruidas? Me parece fascinante. Sara sintió un escalofrío. ¿Y qué has aprendido hasta ahora? Que todos cargamos con algo, que nadie es realmente normal, que el dolor es universal, pero la forma en que lo manejamos es lo que nos define. Andrea la miró directamente a los ojos. ¿Y tú, Mónica? ¿Qué cargas? Sara se quedó callada durante varios segundos. Luego simplemente dijo, mucho más de lo que puedes imaginar. Andrea no presionó, solo asintió y cambió de tema. Pero Sara sabía que Andrea había visto algo en ella, algo roto, algo oscuro. 2 meses después, Andrea la invitó a salir. No como cita, aclaró rápidamente, solo como amigas. Hay un festival de cine francés en el centro. Pensé que tal vez querrías venir. Sara dudó. Había pasado tanto tiempo evitando conexiones humanas que la idea de pasar tiempo con alguien voluntariamente le parecía extraña. Pero había algo en Andrea que la hacía querer intentarlo. Está bien, dijo finalmente. Fueron al festival. Vieron una película sobre una mujer que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y estaba tratando de reconstruir su vida en un pueblo francés. Era lenta, contemplativa, triste. Sara se identificó más de lo que quería admitir. Después de la película, fueron a caminar por el centro de Guadalajara. Andrea hablaba sobre la cinematografía, sobre el simbolismo en ciertas escenas. Sara escuchaba, sintiendo algo extraño en el pecho, algo cálido, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Te gustó la película?, preguntó Andrea. Sí, dijo Sara. Me gustó que no tuviera un final feliz, que solo continuara, como la vida real. Exacto. A veces pienso que los finales felices son mentiras que nos contamos para sentirnos mejor. Sara la miró. ¿Tú no crees en los finales felices? Andrea se encogió de hombros. Creo que la felicidad no es un destino. Es algo que tienes que encontrar en los momentos pequeños, en las conexiones con otras personas, en la capacidad de seguir adelante a pesar del dolor. Suenas como un libro de autoayuda, dijo Sara con una pequeña sonrisa. Andrea se rió. Eso pasa cuando estudias psicología. Te vuelves insoportablemente filosófica. Siguieron caminando en silencio durante varios minutos. Luego Andrea dijo algo que hizo que Sara se detuviera en seco. Sé que estás huyendo de algo, Mónica. No sé qué es. Y no voy a preguntarte si no quieres decírmelo. Pero quiero que sepas que no tienes que cargar con todo tú sola. Hay gente que puede ayudarte. Sara sintió un nudo en la garganta. No puedes ayudarme con esto. ¿Cómo sabes si no me dejas intentarlo? Porque lo que hice, lo que soy, no tiene solución. Andrea se detuvo y tomó a Sara de la mano. Todos podemos cambiar. Todos podemos ser mejores, pero primero tienes que perdonarte a ti misma. Sara retiró su mano bruscamente. No sabes de lo que hablas. Tienes razón, no lo sé. Pero sé reconocer cuando alguien está siendo consumido por la culpa. Y tú, Mónica, estás siendo devorada viva. Sara sintió lágrimas quemando sus ojos. Tengo que irme. Mónica, espera. Pero Sara ya se había dado vuelta y caminaba rápidamente en dirección opuesta, alejándose de Andrea, alejándose de la posibilidad de conexión, alejándose de la única persona que había mostrado interés genuino en ella en meses. Esa noche, Sara lloró por primera vez desde que había llegado a Guadalajara. Lloró por Miguel, por los 16 hombres que había matado, por la persona que había sido antes de que todo esto comenzara, por la persona en la que se había convertido. Y lloró porque Andrea tenía razón. Estaba siendo devorada viva por la culpa, y no sabía cómo detenerlo. A la mañana siguiente, Sara esperaba que Andrea dejara de ir al restaurante, que se hubiera dado cuenta de que Sara era demasiado rota, demasiado peligrosa, demasiado oscura para ser su amiga.
Pero Andrea apareció a la hora de siempre, pidió su mesa de siempre y sonrió cuando vio a Sara. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió Sara, confundida. «¿Me vas a tomar mi orden o te vas a quedar ahí parada?» Sara pestañeó. «Yo pensé que después de anoche... ¿Pensaste que me iba a rendir contigo tan fácilmente?» Andrea sacudió la cabeza. «Mónica, te dije que quería ser tu amiga, y yo no abandono a mis amigos solo porque tienen días difíciles». Sara sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. «No merezco tu amistad. Eso no es tu decisión, es mía, y yo decido que sí la mereces». Durante las siguientes semanas, Andrea y Sara empezaron a pasar más tiempo juntas. Iban al cine, caminaban por el parque, tomaban café en la cafetería donde Andrea trabajaba. Sara todavía mantenía su distancia emocional, todavía guardaba sus secretos. Pero poco a poco empezó a sentir que tal vez, solo tal vez, podía tener algo parecido a una vida normal. Un día, Andrea le preguntó: ¿alguna vez has pensado en ir a terapia? Sara la miró con sorpresa. ¿Por qué? Porque es obvio que estás lidiando con algo pesado, y hablar con un profesional podría ayudarte. No puedo hablar con un terapeuta sobre lo que hice. No tienes que darles todos los detalles, solo necesitas empezar a procesar lo que sientes. Sara negó con la cabeza. No funcionaría. ¿Cómo lo sabes si no lo intentas? Porque sé qué tipo de persona soy, y no hay terapia que pueda arreglar eso. Andrea suspiró. Eres increíblemente terca, ¿sabías? Sí, dijo Sara con una pequeña sonrisa. Lo sé. Pero a pesar de la insistencia de Andrea, Sara no fue a terapia. No podía arriesgarse a decir demasiado, a revelar quién era realmente. En lugar de eso, intentó encontrar otras formas de lidiar con su culpa. Empezó a donar parte de su sueldo a organizaciones que ayudaban a familias de víctimas de violencia. Era anónimo, pequeñas cantidades que apenas hacía mella en su pobreza. Pero era algo, un intento patético de compensar por lo que había hecho. También empezó a escribir. Compró un cuaderno barato en una papelería y empezó a escribir todo lo que había pasado. Los nombres de los 16 hombres, las fechas, los lugares, los métodos, todo. Escribir era doloroso, como volver a vivir cada muerte. Pero también era catártico de alguna manera extraña. Cuando terminó de escribir toda su historia, Sara miró el cuaderno durante horas, preguntándose qué hacer con él. Parte de ella quería quemarlo, destruir la evidencia. Otra parte quería guardarlo como recordatorio de lo que había hecho, para no olvidar nunca las consecuencias de la violencia. Finalmente, decidió guardarlo. Lo escondió en el fondo de su armario, envuelto en plástico, donde nadie lo encontraría. Su confesión secreta. Su recordatorio de que nunca podría escapar completamente de su pasado. Un año después de llegar a Guadalajara, algo cambió en la relación entre Sara y Andrea. Fueron a una fiesta que organizaba uno de los compañeros de clase de Andrea. Sara normalmente evitaba ese tipo de eventos, pero Andrea había insistido tanto que finalmente cedió. La fiesta era en un departamento pequeño lleno de estudiantes universitarios bebiendo cerveza barata y hablando sobre política y filosofía. Sara se sintió completamente fuera de lugar. Estos jóvenes vivían en un mundo diferente al suyo. Un mundo donde el mayor problema era decidir qué carrera estudiar o cómo pagar la renta. No sabían nada sobre violencia real, sobre muerte real. Sara estaba a punto de irse cuando Andrea la encontró en el balcón, mirando la ciudad iluminada. ¿Estás bien?, preguntó Andrea. Solo necesitaba aire. Andrea se paró junto a ella, mirando también hacia la ciudad. Sé que esto no es tu escena. Gracias por venir de todas formas. No tienes que agradecerme. Eres mi amiga. Es lo que hacen los amigos. Andrea sonrió. ¿Somos amigas? Después de un año, finalmente lo admites. Sara también sonrió. Supongo que sí. Hubo un momento de silencio cómodo. Luego Andrea dijo: Mónica, hay algo que quiero decirte. Y si esto arruina nuestra amistad, lo entenderé. Pero necesito ser honesta contigo. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué pasa? Me gustas. No solo como amiga. Me gustas de otra forma. Sara se quedó completamente inmóvil. No había esperado esto. No había visto las señales. O tal vez las había visto, pero había elegido ignorarlas. Andrea, no tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras.
Y si tú no sientes lo mismo, está bien, podemos seguir siendo amigas. Sara miró a Andrea. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, el miedo al rechazo. Y en ese momento, Sara se dio cuenta de algo aterrador. Ella también sentía algo por Andrea, algo que había estado ignorando durante meses porque tenía miedo de admitirlo. Yo también siento algo por ti, dijo Sara lentamente. Pero no puedo estar contigo, no de esa forma. ¿Por qué no? Porque soy peligrosa, porque estoy rota, porque eventualmente voy a lastimarte y no quiero hacer eso. Andrea se acercó y tomó la mano de Sara. Todos estamos rotos de alguna forma, todos cargamos con cosas. Eso no significa que no merezcamos amor, que no merezcamos conexión. No entiendes. Entonces ayúdame a entender. Cuéntame qué es lo que te tiene tan asustada. Sara sintió las palabras en la punta de la lengua, todas las cosas que había guardado durante más de un año, toda la verdad sobre quién era y qué había hecho, pero no podía. No podía arriesgarse a que Andrea la viera como el monstruo que realmente era. No puedo, susurró. No puedo decírtelo. Está bien, no tienes que decírmelo ahora, pero algún día, cuando estés lista, yo voy a estar aquí para escucharte. Andrea se inclinó lentamente y besó a Sara. Fue un beso suave, tentativo, lleno de preguntas sin respuesta. Sara se quedó inmóvil por un segundo. Luego respondió al beso, sintiendo algo despertarse dentro de ella, algo que había creído muerto. Cuando se separaron, Andrea sonrió. ¿Ves? No fue tan terrible. Sara no pudo evitar sonreír también. No lo fue. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sara suspiró. No lo sé, pero tal vez podemos intentarlo. Despacio. Despacio está bien. Tengo paciencia. Y así, Sara y Andrea empezaron una relación. Era extraña y complicada y llena de momentos donde Sara sentía que no merecía nada de esto. Pero Andrea era paciente. Nunca presionaba. Nunca exigía más de lo que Sara podía dar. Simplemente estaba ahí, constante y cálida, como un faro en la oscuridad. 2 meses después, Sara se mudó al departamento de Andrea. Era pequeño pero acogedor. Andrea lo había decorado con plantas, pósters de películas, estantes llenos de libros de psicología. Era el primer lugar donde Sara realmente se había sentido, en casa. Por primera vez en más de un año, Sara empezó a pensar que tal vez podía tener un futuro, que tal vez podía ser algo más que su pasado, que tal vez podía encontrar una forma de vivir con lo que había hecho. Pero el pasado nunca Permanece enterrado por mucho tiempo. Una noche, 3 meses después de que Sara se mudara con Andrea, alguien tocó la puerta del departamento. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Andrea estaba en clase nocturna. Sara estaba sola. Abrió la puerta sin pensar, esperando tal vez que fuera el vecino pidiendo sal o azúcar. En lugar de eso, se encontró cara a cara con un hombre que no reconoció de inmediato. Era mayor, de unos 50 años, con una cicatriz en el cuello y ojos que habían visto demasiado. ¿Sara Valdés?, preguntó el hombre. El corazón de Sara se detuvo. Nadie en Guadalajara conocía ese nombre. Nadie excepto... No sé de quién habla, dijo Sara, intentando cerrar la puerta. El hombre puso su pie en el marco, impidiendo que la puerta se cerrara. No te hagas la pendeja. Sé quién eres. Sé lo que hiciste en Culiacán. Sara sintió que todo se derrumbaba a su alrededor. ¿Quién eres? El hombre sonrió. Digamos que soy alguien que admira tu trabajo. Los 16 halcones. Fue impresionante. Especialmente considerando que era solo una muchacha de 19 años, sin experiencia. ¿Qué quieres? Quiero hacerte una propuesta. El hombre sacó una tarjeta de su bolsillo y la ofreció. Hay gente que podría usar a alguien con tus habilidades. Te pagarían bien, muy bien. Sara miró la tarjeta sin tomarla. No estoy interesada. ¿Estás segura? Porque eventualmente la policía o el cártel van a encontrarte. Y cuando eso pase, no vas a tener muchas opciones. Pero si trabajas para la gente correcta, tendrás protección. Dije que no estoy interesada. El hombre se encogió de hombros. Está bien, pero guarda la tarjeta de todas formas. Nunca sabes cuándo vas a cambiar de opinión. Dejó la tarjeta en la mesa junto a la puerta y se fue. Sara cerró la puerta con seguro y se quedó parada ahí, temblando. Había sido encontrada. Después de todo este tiempo, después de todo este esfuerzo por construir una nueva vida, su pasado la había alcanzado. Tomó la tarjeta. No tenía nombre,
Solo un número de teléfono. Sara la sostuvo durante varios minutos, debatiéndose. Finalmente, la guardó en su bolsillo. Cuando Andrea llegó a casa 2 horas después, encontró a Sara sentada en el sofá, mirando la pared con expresión vacía. ¿Estás bien?, preguntó Andrea, preocupada. Sara la miró y sintió un peso enorme en el pecho. Tenía que decirle la verdad. Tenía que contarle todo antes de que fuera demasiado tarde. «Andrea, necesitamos hablar», dijo Sara con voz temblorosa. «Hay cosas sobre mí que no sabes, cosas que he estado ocultando. Y si vamos a estar juntas, necesitas saber la verdad». Andrea se sentó junto a ella, tomando su mano. «Está bien, puedes decirme lo que sea». Sara respiró profundamente, y entonces, por primera vez en más de un año, empezó a contar su historia. Toda su historia. Sobre Miguel, sobre los halcones, sobre las muertes, sobre la persona en la que se había convertido. Andrea escuchó en silencio, sin interrumpir, con una expresión que era mezcla de horror y compasión. Cuando Sara terminó, se quedó callada durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, Andrea habló. «Sara, eso es... no sé qué decir. Puedes decirme que te vas, que soy un monstruo, que no quieres estar cerca de mí. Lo entendería». Andrea negó con la cabeza lentamente. «No voy a hacer eso, pero necesito tiempo para procesar esto. Es mucho. Lo sé». Andrea se levantó. «Creo que voy a ir a caminar. Necesito pensar». «Está bien». Andrea caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Sara, ¿has pensado en entregarte? ¿En enfrentar las consecuencias?». Sara negó con la cabeza. «Pasaría el resto de mi vida en prisión. Probablemente me matarían ahí. El cártel tiene gente en todas partes. Entonces, ¿qué vas a hacer?». «No lo sé». Andrea asintió lentamente y salió del departamento. Sara se quedó sola, sintiéndose más vacía que nunca. Había perdido a Andrea. Era inevitable. Nadie podía amar a alguien que había hecho lo que ella había hecho. Sacó la tarjeta de su bolsillo y la miró durante horas. El número de teléfono brillaba bajo la luz de la lámpara, tentándola. Una salida. Una forma de usar sus habilidades para algo. Una forma de no sentirse completamente inútil. Pero antes de poder tomar una decisión, la puerta del departamento se abrió. Andrea había regresado. «No voy a dejarte», dijo Andrea sin preámbulo. «Sé que debería. Sé que lo más inteligente sería alejarme de ti, pero no puedo, porque te amo, y porque creo que todavía puedes ser salvada». Sara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puedo ser salvada, Andrea. Maté a 16 personas. Lo sé, y no puedo perdonar eso. Nadie puede. Pero puedo ayudarte a encontrar una forma de vivir con eso. Una forma de ser mejor persona de ahora en adelante». «¿Cómo?». «No lo sé todavía, pero lo descubriremos juntas». Sara se levantó y abrazó a Andrea, llorando contra su hombro. «No merezco tu amor». «Probablemente no, pero lo tienes de todas formas». Se quedaron así durante varios minutos, abrazadas en medio de la sala, mientras afuera la ciudad de Guadalajara continuaba su ritmo nocturno, ajena al drama que se desarrollaba en ese pequeño departamento. Y Sara, por primera vez desde la muerte de Miguel, sintió algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, podía encontrar una forma de vivir con lo que había hecho. Una forma de ser algo más que una asesina. Pero esa esperanza estaba a punto de ser puesta a prueba de formas que Sara no podía imaginar. Porque la tarjeta seguía ahí, sobre la mesa, esperando. Y el hombre que la había dejado no era el único que sabía dónde estaba Sara. Había otros. Y ellos también vendrían. La pregunta era, ¿qué haría Sara cuando llegaran? Durante las siguientes 3 semanas, Sara intentó construir algo parecido a una vida normal con Andrea. Trabajaba en el restaurante, volvía a casa, cocinaban juntas, veían películas. Andrea nunca volvió a mencionar lo que Sara le había contado. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso de no hablar del pasado. Pero Sara sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que todo se derrumbara. La tarjeta seguía guardada en el cajón de su mesita de noche. Sara la sacaba algunas noches, miraba el número y se preguntaba qué pasaría si marcaba, si aceptaba la oferta, si se convertía oficialmente en lo que ya era, una asesina. Una noche, mientras Andrea dormía a su lado, Sara recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Sé dónde vives.
Sé quién es tu novia. Tienes 48 horas para decidir. O trabajas para nosotros, o te entregamos al cártel de Culiacán. Ellos todavía te están buscando. Sara sintió que se le helaba la sangre. No era solo su vida la que estaba en peligro ahora. Era la vida de Andrea también. Se levantó de la cama sin hacer ruido y salió al balcón. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Miró hacia la ciudad dormida y supo que tenía que tomar una decisión. Podía huir de nuevo, dejar a Andrea, cambiar de nombre otra vez, perderse en otra ciudad. Pero, ¿por cuánto tiempo? Eventualmente la encontrarían de nuevo. Siempre lo hacían. Podía aceptar la oferta. Trabajar para esa gente misteriosa. Convertirse oficialmente en una asesina a sueldo. Pero eso significaría volver a matar. Volver a ser ese monstruo que había intentado dejar atrás. O podía hacer algo que nunca había considerado. Entregarse. La idea la aterrorizaba. Pasaría el resto de su vida en prisión. Probablemente la matarían ahí, ya sea el cártel o la familia de alguna de sus víctimas. Pero al menos Andrea estaría a salvo. Al menos no tendría que seguir huyendo. Sara sacó su celular y marcó un número que había memorizado hacía meses, pero que nunca había tenido el valor de usar. 3 timbrazos. Luego una voz conocida. «Bueno». «Mamá», dijo Sara con voz quebrada. «Soy yo». Claudia se quedó en silencio durante varios segundos. «Mija, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy en Guadalajara, y no estoy bien». «¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero? ¿Estás en problemas?» Sara se rió amargamente. «Sí, mamá, estoy en muchos problemas. Los peores problemas que puedas imaginar. Dime qué pasa. Tal vez pueda ayudarte». «No puedes ayudarme con esto». Sara respiró profundamente. «Mamá, yo fui quien mató a esos halcones en Culiacán. Los 16. Todos. Fui yo». Silencio largo del otro lado de la línea. «¿Mamá? ¿Por qué, Sara?» La voz de Claudia sonaba rota, devastada. «¿Por qué hiciste eso?» «Por Miguel. Porque los mataron. Porque nadie iba a hacer justicia. ¿Por qué?» Sara se detuvo. Porque estaba rota y enojada y no sabía cómo manejarlo. «Dios mío, mija, ¿qué has hecho?» Lo sé. Y ahora me encontraron. Me van a obligar a trabajar para ellos o me van a entregar al cártel. Y no sé qué hacer». Claudia lloró en silencio durante varios minutos. Luego dijo algo que Sara no esperaba. «Entrégate». «¿Qué?» «Entrégale a la policía. Es la única forma de que esto termine. La única forma de que puedas vivir con lo que hiciste. Voy a pasar el resto de mi vida en prisión, mamá. Lo sé, pero al menos estarás viva. Al menos tendrás la oportunidad de arrepentirte, de cambiar». Claudia hizo una pausa. «Y al menos yo sabré dónde estás. Podré visitarte. Podré saber que mi hija todavía está en este mundo». Sara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te decepcioné tanto». «Sí, me decepcionaste, pero sigues siendo mi hija, y siempre lo serás». Hablaron durante otra hora. Claudia le contó sobre la vida en Culiacán, sobre cómo la policía había estado preguntando por Sara, sobre cómo el cártel había ofrecido una recompensa por información sobre ella. Le contó cómo ella misma había vivido con miedo durante meses, esperando que Sara apareciera muerta en algún lado. Cuando finalmente colgaron, Sara se quedó sentada en el balcón hasta que salió el sol. Andrea la encontró ahí, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?», preguntó Andrea, sentándose junto a ella. Sara le mostró el mensaje amenazante. Andrea lo leyó con expresión cada vez más preocupada. «Tenemos que ir a la policía», dijo Andrea. «Lo sé». «¿Lo vas a hacer?». Sara asintió lentamente. «Sí, creo que es hora de enfrentar las consecuencias». Andrea la abrazó. «Voy a estar contigo, en cada paso. No tienes que hacer eso. Esto es mi problema. Eres mi novia. Tus problemas son mis problemas». Ese mismo día, Sara y Andrea fueron a la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Sara pidió hablar con alguien sobre los asesinatos de Culiacán. La recepcionista la miró extrañamente, pero hizo una llamada. 30 minutos después, Sara estaba sentada en una sala de interrogación, con un detective del otro lado de la mesa y Andrea esperando afuera. «Dice que tiene información sobre los asesinatos de halcones en Culiacán», dijo el detective, un hombre de unos 40 años con expresión cansada.
No tengo información, dijo Sara. Yo lo hice. Yo maté a los 16. El detective la miró con escepticismo. ¿Tienes alguna prueba? Sara empezó a hablar. Les dio nombres, fechas, lugares, métodos. Detalles que solo el asesino podría saber. Les dijo dónde había comprado el cuchillo, dónde había robado la pistola, cómo había planeado cada muerte. El detective llamó a su superior. Luego a otro detective. Pronto había 4 personas en la sala, todas haciendo preguntas, todas tomando notas. Llamaron a la policía de Culiacán. Verificaron la información. Todo cuadraba. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente el detective original. Porque mataron a alguien que amaba, y porque nadie más iba a hacer justicia. ¿Y ahora? ¿Por qué te ¿Entregas ahora? Sara pensó en Andrea esperando afuera, en su madre en Culiacán, en todas las personas que podían resultar heridas si ella seguía huyendo. Porque estoy cansada de huir, y porque quiero intentar ser algo más que una asesina. La arrestaron esa misma tarde. Le pusieron esposas, le leyeron sus derechos, la metieron en una celda. Andrea la visitó antes de que la trasladaran a Culiacán. Te voy a esperar, le dijo Andrea a través del vidrio de la sala de visitas. No hagas eso. Vas a desperdiciar tu vida esperándome. Eso lo decido yo, no tú. Andrea, escúchame, Sara Valdés. Te amo. Y sí, lo que hiciste es imperdonable. Pero también creo que las personas pueden cambiar, pueden ser mejores. Y voy a estar aquí, apoyándote, mientras intentas ser mejor. Sara lloró. No merezco tu amor. Ya lo sé, pero lo tienes de todas formas. Sara fue trasladada a Culiacán 2 días después. Enfrentó 16 cargos de homicidio calificado. Su caso se volvió nacional. Los medios la llamaron la bailarina asesina de Culiacán. Algunos la llamaron monstruo. Otros la llamaron justiciera. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Durante el juicio, Sara se declaró culpable de todos los cargos. No intentó justificarse. No intentó minimizar lo que había hecho. Simplemente contó la verdad completa, sin omitir nada. El juez la sentenció a 240 años de prisión, 15 años por cada vida que había quitado. Era una sentencia simbólica. Sara nunca saldría de prisión. Moriría ahí. Pero algo extraño pasó. La historia de Sara resonó con muchas personas en México. Personas que habían perdido seres queridos por la violencia del crimen organizado. Personas que nunca habían visto justicia. Algunas de las familias de los halcones pidieron que Sara recibiera la pena máxima. Pero otras familias, las familias de víctimas del crimen organizado, enviaron cartas de apoyo. Ella hizo lo que el sistema no pudo hacer. Escribió una madre que había perdido a su hijo en un secuestro. No era perdón, nunca sería perdón, pero era algo. Un reconocimiento de que el dolor y la rabia que había impulsado a Sara no eran únicos. Eran compartidos por miles de personas en todo México. En prisión, Sara se convirtió en una prisionera modelo. Trabajaba en la biblioteca, ayudaba a otras prisioneras a aprender a leer. Andrea la visitaba cada 2 semanas, sin falta. Claudia venía una vez al mes. Y lentamente, muy lentamente, Sara empezó a encontrar algo parecido a la paz. No era felicidad. Nunca sería felicidad. Pero era la capacidad de vivir con lo que había hecho. La capacidad de levantarse cada día e intentar ser un poco mejor que el día anterior. Porque al final, eso era todo lo que podía hacer. 5 años después de su arresto, Sara escribió una carta pública que fue publicada en varios periódicos. No pido perdón porque lo que hice es imperdonable. Quité 16 vidas, 16 personas, que independientemente de lo que hubieran hecho, merecían la oportunidad de cambiar, de ser mejores. Y yo les quité esa oportunidad. Mi historia no es una historia de justicia, es una historia de venganza. Y la venganza nunca trae paz, solo más dolor. Si alguien que está leyendo esto está pensando en hacer lo que yo hice, les ruego que no lo hagan. Encuentren otra forma, busquen ayuda, porque el camino de la violencia solo lleva a más violencia, y al final, lo único que queda es vacío. Pasaré el resto de mi vida pagando por lo que hice, y eso está bien, es lo que merezco. Pero si mi historia puede evitar que aunque sea una persona tome el mismo camino que yo tomé, entonces tal vez todo este dolor haya servido para algo.
La carta se volvió viral. Fue compartida millones de veces. Generó debates sobre justicia, venganza, el sistema legal mexicano y la violencia del crimen organizado. Y Sara, desde su celda en prisión, leyó algunos de los comentarios que Andrea le imprimía y le llevaba. Algunos la odiaban, otros la entendían. La mayoría simplemente estaban confundidos, sin saber cómo procesar la historia de una muchacha que se había convertido en asesina por amor. Pero había un comentario que Sara guardó. Lo dobló y lo puso bajo su almohada. Lo leía cada noche antes de dormir. No sé si lo que hiciste estuvo bien o mal. Probablemente mal, pero entiendo el dolor que te llevó a hacerlo. Y espero que encuentres paz algún día. Porque todos merecemos paz, incluso los monstruos. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente.